Durante años, las instituciones del Estado mantuvieron una imagen de estabilidad administrativa, con presupuestos aprobados, informes entregados y estructuras jerárquicas que, al menos en la superficie, parecían cumplir con las normas establecidas. Esa apariencia no se sostenía en la transparencia, sino en la continuidad de procesos que nadie se detenía a revisar, porque, mientras el sistema seguía operando, no existía una razón urgente para cuestionarlo. Los recursos del Estado comenzaron a circular a través de contratos, reasignaciones y subcontratos que respetaban la forma legal, pero que con el tiempo terminaron alejándose del propósito original para el cual habían sido aprobados. No era dinero oculto, ni movimientos clandestinos, sino operaciones administrativas tan complejas que diluían cualquier intento de identificar responsabilidades concretas. Distintas áreas técnicas emitieron observaciones parciales sobre irregularidades detectadas en la ejecución de ciertos programas, observaciones que fueron tratadas como asuntos menores y desviadas hacia instancias sin capacidad real de respuesta. Cada señal fue aislada de las demás, evitando que se conectaran entre sí, porque reconocer el patrón habría implicado aceptar que el problema no era puntual sino estructural. No hubo una orden concreta para detener las advertencias, pero las decisiones comenzaron a alinearse de forma que el desvío de recursos no se produjo a través de mecanismos clandestinos ni de operaciones improvisadas, sino mediante una arquitectura administrativa cuidadosamente diseñada para cumplir con los requisitos formales, al mismo tiempo que fragmentaba cada decisión en pasos tan pequeños que resultaba casi imposible atribuir responsabilidad a una sola oficina o a una sola persona. Cuando el dinero público se mueve de esa forma, no desaparece de golpe, sino que se diluye, se reparte y se vuelve irreconocible, hasta que incluso quienes participan del proceso dejan de percibirlo como un acto irregular, y comienzan a verlo como parte natural del funcionamiento del sistema. Los proyectos financiados con fondos públicos comenzaron a dividirse en contratos secundarios, subcontratos y convenios complementarios que, vistos de manera individual, parecían razonables, pero que en conjunto generaban una red tan extensa que ningún organismo conservaba una visión completa del recorrido del dinero. Esa fragmentación no solo dificultaba el control externo, sino que también ofrecía una protección interna, porque cada área podía afirmar con honestidad que solo había intervenido en una parte limitada del proceso, sin conocer o sin querer conocer el destino final de los recursos. Los organismos encargados de supervisar la ejecución presupuestaria contaban con la información necesaria para detectar inconsistencias, pero esa información llegaba siempre incompleta, desfasada o presentada de una forma que hacía imposible reconstruir el proceso completo sin un esfuerzo que rara vez se estaba dispuesto a realizar. La supervisión existía pero estaba diseñada para observar fragmentos, no para comprender el conjunto, lo que convertía cada revisión en un ejercicio técnico que validaba procedimientos sin cuestionar resultados. En ningún momento se activó una alerta que obligara a detener el flujo de fondos, no porque no existieran indicios suficientes, sino porque cada señal era considerada insuficiente por sí sola para justificar una intervención más profunda. El sistema no negaba las irregularidades, simplemente las trataba como anomalías aisladas, evitando que se acumularan hasta convertirse en una acusación imposible de ignorar. A medida que el tiempo avanzaba, la responsabilidad sobre el uso de los recursos quedaba distribuida entre tantas instancias que cualquier intento de reconstruir la cadena de decisiones terminaba enfrentándose a un laberinto administrativo sin un punto de inicio claramente identificable. Esa dispersión no fue un error del sistema, sino una de sus características más eficaces, porque garantizaba que, llegado el momento de rendir cuentas, nadie pudiera ser señalado sin que otros quedaran automáticamente implicados. Con el paso del tiempo, el flujo irregular de fondos dejó de percibirse como una serie de hechos inconexos y comenzó a revelar un patrón sostenido que, sin embargo, solo era visible para quien se detuviera a observar el conjunto completo de las operaciones. Y observar el conjunto implicaba hacer una pregunta que muy pocos estaban dispuestos a formular, porque cuestionar el patrón significaba cuestionar al propio Estado y la manera en que había aprendido a administrarse. A medida que los proyectos avanzaban, comenzaron a generarse informes técnicos que señalaban desviaciones, sobrecostos y decisiones difíciles de justificar desde el punto de vista operativo. Informes que no cuestionaban el sistema de manera frontal, pero que advertían sobre riesgos acumulados si esas prácticas continuaban sin corrección. No eran denuncias, ni acusaciones formales, sino documentos redactados con cautela,
pensados para alertar sin confrontar, y precisamente por eso, resultaron fáciles de ignorar dentro de una estructura que había aprendido a convivir con ese tipo de advertencias. En lugar de activar mecanismos de control más estrictos, muchas de esas observaciones fueron reclasificadas como cuestiones administrativas menores, trasladadas a departamentos que carecían de autonomía real para impulsar cambios significativos. Reclasificar no significaba negar el problema, sino reducirlo, despojarlo de urgencia y transformarlo en un trámite más dentro de un sistema saturado de papeles y responsabilidades difusas. Cada advertencia iniciaba una cadena de espera que se prolongaba indefinidamente, pasando de una oficina a otra sin que nadie asumiera la responsabilidad de detener el proceso o de elevar el problema a un nivel donde pudiera ser tratado con la gravedad que exigía. Ninguna advertencia fue analizada junto a las demás, lo que impidió reconocer que no se trataba de incidentes aislados, sino de manifestaciones repetidas de un mismo problema estructural que afectaba a distintos programas y áreas del Estado. Aisladas, esas señales perdían fuerza; conectadas, habrían sido imposibles de ignorar, y precisamente por eso nunca se las dejó dialogar entre sí. Con el tiempo, quienes detectaban irregularidades comenzaron a moderar el lenguaje de sus reportes, evitando términos que pudieran interpretarse como acusaciones y optando por descripciones cada vez más neutras, diseñadas para no generar resistencia dentro de la cadena jerárquica. Esa autocensura no fue impuesta desde arriba, sino aprendida, fruto de la observación de lo que ocurría cuando alguien insistía demasiado en señalar lo que otros preferían mantener fuera de foco. Existieron instancias en las que la información disponible habría permitido detener el flujo irregular de recursos y revisar los procedimientos de fondo, pero esas instancias nunca se concretaron, diluyéndose en discusiones técnicas que evitaban abordar el problema central. No fue falta de capacidad ni ausencia de datos, sino una decisión colectiva de no cruzar un umbral que habría obligado a asumir consecuencias políticas y administrativas de gran alcance. Al finalizar este período, el sistema había logrado absorber todas las advertencias sin alterar su funcionamiento esencial, transformando cada señal de alerta en un trámite más dentro de una maquinaria diseñada para seguir avanzando. El silencio que se consolidó no fue una ausencia de información, sino el resultado de múltiples decisiones pequeñas que, sumadas, construyeron una de las formas más eficaces de corrupción, la que se ejerce sin necesidad de ocultarse. El equilibrio que había permitido sostener durante años la dispersión de responsabilidades se rompió a partir de un hecho concreto, claramente delimitado en el tiempo, que dejó al descubierto fallas operativas imposibles de explicar únicamente como errores administrativos aislados. No fue el primer indicio de irregularidad, pero sí el primero que produjo consecuencias visibles, porque ya no podía ser contenido dentro de informes técnicos ni neutralizado mediante reclasificaciones internas. La información comenzó a circular fuera de los canales habituales del Estado, generando un nivel de atención que obligó a las autoridades a reconocer públicamente la existencia de problemas que hasta ese momento habían sido tratados como asuntos internos. Cuando el escándalo dejó de ser administrable en privado, el silencio perdió su eficacia como herramienta de control y fue reemplazado por declaraciones cuidadosamente medidas. La respuesta del Estado se articuló rápidamente en términos institucionales, anunciando auditorías, revisiones internas y la conformación de comisiones especiales destinadas a evaluar lo ocurrido sin alterar, al menos en apariencia, el funcionamiento general del sistema. Al no establecer responsabilidades individuales, la investigación transformó la corrupción en una abstracción administrativa, imposible de sancionar sin reformar de manera profunda el propio diseño del Estado. Y reformar el diseño implicaba una decisión que nadie estaba dispuesto a tomar. Más allá de las conclusiones oficiales, el proceso dejó un mensaje implícito para toda la estructura estatal. La corrupción podía ser investigada, documentada e incluso reconocida, siempre que no alterara los equilibrios fundamentales del poder.